Dios ha sido bueno, bueno es Dios. Buenos días, tomen asiento por favor. Salmo 25, Salmo 25. Vamos a empezar en el versículo 1, Salmo 25. Antes de leerlo, recordemos algunas características que hemos aprendido de la poesía hebrea. Recuerde, el libro de Salmos, de Proverbios, de Eclesiastés, Lamentaciones, los profetas están compuestos por poesía y es importante interpretar la poesía de acuerdo a las características que ésta tiene. La poesía se presenta en estrofas. Usted puede ver el Salmo 25 ahí en su Biblia. Es estrofas, cada versículo es una pequeña estrofa. Esa estrofa está compuesta generalmente por dos líneas, ¿sí? Dos líneas paralelas usted observa allí en su Biblia. La relación entre esas dos líneas puede ser básicamente de tres tipos. Puede ser una relación sinónima, es decir, la segunda línea es parecida a la primera. Puede ser una relación antitética, es decir, la segunda línea es contraria, es opuesta a la primera. O puede ser constructiva, es decir, la segunda línea aporta más información a la primera y puede haber una segunda, una tercera línea en esta forma constructiva. Eso es lo que hemos aprendido. Por favor, no lo pierda, porque cuando usted lee la poesía hebrea, los libros que acabé de mencionar, va a darse cuenta que la estructura está así. Debemos sumar dos elementos más para poder crecer en nuestro entendimiento de la poesía. El primer elemento no es extraño a nosotros. Nosotros usamos esto, acróstico. ¿Qué es un acróstico? Es tomar la palabra, aquí tenemos la palabra Cristo, podemos hacer un acróstico de la palabra Cristo, y lo que nosotros hacemos es poner la primera letra de esa palabra y lo completamos con palabras. Así es que el acróstico de Cristo podría ser camino, redención, instrucción, salvación, testimonio, obediencia. Nosotros hacemos esto no es extraño para nosotros. En la poesía hebrea también sucede esto. Observe. Probablemente no va a poder ver todo lo que quiero que se dé cuenta es de este detalle. Aquí nosotros tenemos los 21 versículos de 22 versículos que tiene el Salmo 25. ¿Ok? Aquí está cada uno de los versículos, texto hebreo. El hebreo se escribe de derecha hacia izquierda. Aquí en el lado derecho nosotros tenemos el alefato hebreo, es decir, las 22 letras del alefato hebreo. El texto, Salmo 25, la primera letra con la que empieza es la Alef. La segunda letra, Beth. La tercera letra, Gimel, Daleth, Hei, Vav, Sayin y así todo el alefato hebreo. El Salmo 25 es un acróstico casi perfecto. El Salmo 119 es un acróstico perfecto, lo vamos a estudiar. Pero este Salmo 25 es un acróstico casi perfecto. Nosotros estamos familiarizados con esto, ¿ok? Así es que este es un elemento que debemos sumar. En la siguiente diapositiva usted va a observar
Salmo 119, 112, 37, 34, 25, 10, 9, 111 y 145. Estos salmos que están aquí son acrósticos. Así es que si usted lo tiene apuntado, usted ya sabe, este es un salmo acróstico, empieza con la primera letra del alfabeto hebreo. ¿Ok? Ese es el primer elemento. El segundo elemento que quiero que sumemos a esto es este concepto, un poco extraño para nosotros. Se llama quiasmo. El quiasmo es un recurso literario estructural, ojo con esta palabra, que organiza un pasaje en dos secciones con el contenido de la primera mitad repetido en orden inverso en la segunda mitad, dejando generalmente en el centro la verdad más importante. Son frecuentes en la poesía, pero también aparecen en la narrativa y en los textos de argumentación. ¿Qué está diciendo este concepto? Obsérvelo. Siguiente. Salmo 25. Observe los 3 primeros versículos. ¿De qué habla? Oración pidiendo ayuda a Dios. Segundo pensamiento. Jehová, enséñame tus caminos. Tercer pensamiento. Oración pidiendo perdón. ¿Y qué sucede luego? Estos 3 pensamientos son repetidos nuevamente aquí en orden inverso. Primero mencionó pedir ayuda, enseñanza, pedir perdón. En orden inverso, oración pidiendo perdón, Jehová, enséñame el camino, oración pidiendo ayuda a Dios. Observe la correspondencia. Esta correspondencia de este pensamiento con este pensamiento. Esta correspondencia de enséñame tus caminos con Jehová, enséñame el camino. Oración pidiendo perdón y otra vez oración pidiendo perdón. Dejando en el centro del quiasmo lo más importante que el autor quiere comunicar. Entonces, ¿qué debo hacer yo para convertirme en un experto identificador de los quiasmos? Si yo empiezo a leer el Salmo y empieza el autor hablando de pedir ayuda, y observo que al final vuelve a repetir el tema, y luego leo, Jehová, enséñame tus caminos, y observo que al final del Salmo vuelve otra vez a mencionar, Jehová, enséñame tus caminos. Y luego observo que pide oración pidiendo perdón y al final del Salmo nuevamente pide perdón. Esa repetición debe guiarme a mí a saber que estoy frente a un quiasmo. Esta es la estructura típica, es una estructura ideada para la memorización. No tenían antes una Biblia en sus manos para leerla y repetirla, tenían que depender de su memoria y esto les facilitaba la forma para memorizar y generalmente dejaban en el centro la parte más importante de la enseñanza que querían transmitir. ¿Ok? Observe la siguiente diapositiva. Todos estos salmos son quiasmos. Así es que hay mucho de esto. Y no solo en los Salmos, no solo en Proverbios. Nosotros podemos ver en el Nuevo Testamento el uso de esto. Se usa esto, se establece esta estructura y si regresas una diapositiva, no hay que ser genio para saber que allí hay un quiasmo y si hay un quiasmo, no necesito ser genio para saber que en la parte central está el mensaje más importante, la idea más importante que Dios quiere transmitirme.
Entonces no solo es una estructura de ordenamiento del texto para facilitar la memorización, es una estructura que conduce a llevarnos a saber cuál es la enseñanza fundamental que el salmista en este caso está tratando de expresar. ¿Ok? Entendido esto, estudiemos Salmo 25. Salmo 25, verso 1. Dice: a ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Usted observa que antes del versículo 1 se describe en una etiqueta que este es el Salmo de David. David es el escritor de este salmo. Esto es importante porque cuando nosotros estudiamos la vida de David, vamos a observar que él estuvo enfrentando enemigos. Así es que el verso 2, que nos habla de esos enemigos y de los problemas y de las dificultades que estaban presentes allí, David nos está hablando, no desde la teoría, nos está hablando del lado de una persona que experimentó en varios momentos de su vida problemas complicados, problemas difíciles. La vida estaba en riesgo. Y es importante que nosotros nos demos cuenta de eso. Cuando tú piensas en tus problemas, ¿puedes mutear la guitarra acústica y la guitarra eléctrica, por favor? Gracias. Cuando tú enfrentas problemas, ¿cuál es tu reacción? Piénsalo por un instante. Cuando tú enfrentas dificultades, ¿cuál es tu reacción? David nos enseña a que al enfrentar problemas, nuestra reacción debería ser mirar a Dios. A ti, oh Jehová, levantaré continuamente mi alma. Dios mío, en ti. ¿Cuál es mi realidad? En ti confío. Debemos aprender a desarrollar este hábito. Y no está mal cómo nos afecta la parte emocional, las circunstancias y las cosas que ocurren cuando nosotros estamos enfrentando una dificultad, un problema, una cosa que necesitamos resolver, pero después de estar presente esos elementos, nosotros necesitamos volver nuestra mirada a nuestro Señor y de manera continua levantaré de manera continua mi alma a ti. Dios mío, en ti he confiado. Este hombre acude a Dios. Cuando tú y yo pasamos por problemas, nuestra mirada se enfoca en Él. Piénsalo por un momento. ¿Está el hábito en nuestra vida desarrollado? Cuando hay problemas, hay dificultades, ¿me apoyo en Dios? ¿O me apoyo en mi ingenio, en mi sabiduría, en mi experiencia? En lo mucho que sé, sí, este problema está aquí, así hay que resolverlo, así hay que hacerlo, así hay que manejarlo eso. ¿Por qué te sumes en un vaso de agua? Así hay que resolver la cosa.
¿Cuál es nuestra reacción? ¿Cómo nosotros enfrentamos los problemas y las dificultades? Observa al rey David aquí, volcando su mirada, su confianza a Dios. Levantaré continuamente mi alma. Esto no era un asunto de un momento nada más. Esto era un asunto constante. Él está hablando de un hábito aquí, de algo que él hacía. Esta era su reacción frente a sus problemas. Yo no sé cuán graves son tus problemas, pero el problema de David es que su vida estaba en riesgo. Literalmente. Le estaban buscando para matarle. Así es que cuando Él nos habla de qué es lo que hay que hacer en los grandes problemas de la vida, Él habla de lo que sabe, de lo que está experimentando. Y aún en los problemas extremos de la vida, cuando la vida está en riesgo, a ti, oh Jehová, continuamente levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. ¿Necesitas este hábito en tu vida? ¿Necesitas desarrollar esta forma de reaccionar ante los problemas, ante las dificultades? Afectarse emocionalmente, llorar y experimentar cómo nos golpea los problemas, eso no está mal. Pero este debe ser el corazón de nuestra reacción. Acudir a Dios, acudir a Él de manera habitual, de manera constante, cuando nosotros estamos pasando por problemas, por dificultades. Verso 4 y verso 5. Observa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Y quiero que pongas atención a 4 palabras que hemos leído. Muéstrame, enséñame, encamíname, enséñame. Esas 4 palabras comunican una oración hecha por David, que no es como nuestra oración: Señor, gracias por el pan de cada día, en el nombre de Jesús, amén. No es ese tipo de oración. Aquí hay un clamor por parte de Él. Aquí Él está derramando su corazón, aquí Él está implorando que Dios le enseñe, que Dios le muestre el camino, que Dios le encamine. ¿Por qué? ¿Por qué implora esto? Hermano, porque el momento donde nosotros tendemos a tomar decisiones equivocadas, a irnos por el camino incorrecto, es cuando estamos afectados y atormentados por problemas y por dificultades. Nosotros creemos que cuando estamos enfrentando alguna cosa difícil en nuestra vida, allí hay carta blanca para tomar cualquier tipo de decisiones. Si todo está bien, probablemente no haríamos eso. Pero cuando estamos en una situación difícil, ahí se vale cometer este pecado, robar, hacer esto, ir por la izquierda, hacer las cosas de manera incorrecta, porque Dios entenderá.
Dios sabe que estoy pasando por una circunstancia difícil, así es que normalmente yo no haría esto, yo no decidiría esto, pero estoy en una situación extrema, así es que voy a hacer esto, Dios entenderá. ¿Cuándo es el momento donde más necesitamos andar por el camino correcto, ser enseñados por Dios para andar en la senda correcta, en el camino adecuado? Es cuando estamos presionados por problemas y por dificultades. La vida de David está en juego. Y es en ese momento crítico de su vida que David le dice, enséñame el camino. Señor, no quiero equivocarme. No quiero tomar una decisión contraria a ti. No quiero dejar que las emociones nublen mi pensamiento, que las cosas difíciles que estoy experimentando ahora me lleven, me empujen a irme por un camino incorrecto, por un camino que no te agrada a ti, tomando una decisión contraria a lo que tú deseas de mí. En este momento crítico, cuando soy vulnerable, cuando tiendo a tomar las peores decisiones de mi vida, Señor, enséñame tu camino. Los expertos dicen que el momento donde nosotros no debemos tomar decisiones es cuando estamos metidos en grandes problemas. Porque generalmente es los momentos donde tomamos las peores decisiones de nuestra vida. David no solo dice 2 veces que Dios le enseña el camino, sino le dice que le encamine. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que si quiero ir del punto A al punto B, Señor, encamíname. Señor, acompáñame en el trayecto para que mientras estoy yendo por el camino correcto, no se me ocurra a mí salirme a mitad de camino. Así es que acompáñame. Entonces Dios nos acompaña. Eso es lo que David le está pidiendo. Señor, acompáñame. Y cuando ya es clarísimo, ya no hay que perderse. Ya sé, ya. Ok, hasta ahí me acompañas. No solo saber cuál es el camino correcto, sino tener la compañía de nuestro Señor para llegar a la meta, para llegar al objetivo. Jehová, enséñame tus caminos. Verso 6, tercer principio. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y de tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. 3 veces aparece la palabra acuérdate. La Biblia no repite palabras solamente por repetir, solamente porque a David se le acabó el vocabulario y por eso está repitiendo porque no sabe cómo expresarse. No es así. Está repitiendo para dar énfasis. Señor, acuérdate de tus piedades, de tus misericordias, acuérdate de tu bondad y no te acuerdes de mis pecados de juventud y de mis rebeliones. De mis pecados de mi juventud. ¿Sabes un problema de David y un problema de nosotros? David no había aprendido a cortar con su pasado. El pasado todavía le atormentaba. El pasado todavía trataba de dañar su presente y su futuro. ¿Observas lo que pasa aquí?
David no ha aprendido a aceptar el perdón de Dios. ¿Te has perdonado? Piensa en las cosas que hemos hecho. ¿Te has perdonado? Y cuando tú y yo no aprendemos a perdonarnos, tarde o temprano, esos remordimientos, esa falta de perdón, sale. Y a veces sale en los momentos más difíciles, cuando este hombre está tratando de que no le maten. Allí sale el recuerdo de sus pecados y de sus rebeliones que cometió en su juventud. Puede ser que en un momento de tu vida tú le dijiste: Señor, perdóname por esto. Esto estuvo mal, esto fue incorrecto, esto no debía hacerlo. Y aun cuando tú y yo podemos llegar a ese punto, que no es la parte más difícil, llegamos al Señor y de a de veras le pedimos perdón a Dios por lo que hemos hecho. La parte más difícil es vivir cada día aceptando el perdón de Dios. Y no dejando que las cosas horribles que hicimos vuelvan otra vez y nos atormenten y nos roben la paz y nos dañen. Necesitamos hacer el mismo ejercicio, no solo con nuestros pecados, sino con aquellas cosas que otros nos han hecho. Y a veces es algo que alguien te hizo. Un familiar te violó. Hizo algo que te marcó. Y cuando no cortamos el pasado y no lo resolvemos de a de veras, y no dejamos que la gracia de Dios cubra esa cosa en nuestra vida, vuelve a salir. No te acuerdes de los pecados de mi juventud y de mis rebeliones. Verso 8. Recuerda, verso 8 y 10, la parte central del quiasmo, la parte más importante. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Volvamos a leerlo, pero leámoslo de manera diferente. Observa. El salmista menciona cualidades de Dios: piedades, bondad, rectitud, misericordia, verdad, pacto, testimonios. El salmista comunica
El hecho de que es más sabio llegar a confiar en un Dios cuyo carácter, cuyas cualidades, cuyas características son estas. Y por eso es tan insensato que nosotros, cuando estamos pasando por problemas y por dificultades, creamos que es una buena idea confiar en nosotros mismos. Confiar en nuestra sabiduría, en nuestra habilidad, en nuestra destreza, en que yo sé cómo se hacen las cosas, es que yo ya soy grande. Cuando, ¿en quién debemos poner nuestra confianza? Es en Él. A Él debemos volcar nuestra mirada. Porque Él es bueno, porque Él es recto, porque Él es verdadero, porque Él está lleno de misericordia, de verdad, porque Él es digno de confianza. Cuando tú y yo enfrentamos problemas, debemos volvernos al único que es digno de confianza, nuestro Señor. Verso 11. Observa cómo vamos de vuelta por el quiasmo. Observa el tercer pensamiento era perdón. Observa verso 11. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Nuevamente lo vuelve a repetir. Ahora en orden inverso. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. Verso 12. ¿Quién es el hombre que teme a Jehová? Él le enseñará. ¿Observas cuál era el segundo pensamiento? Enseñanza. Vuelve a mencionarlo. Él le enseñará el camino que ha de escoger. Gozará él de bienestar y su descendencia heredará la tierra. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. ¿Quieres una de las mejores definiciones de lo que significa temer a Dios? Aquí la tienes. La persona que teme a Dios va a llegar a experimentar, observa la lista, va a llegar a experimentar dirección segura. Él os enseñará el camino que ha de escoger. ¿No te gustaría que cada decisión que tomas esté acorde al camino correcto que Dios ha establecido? El verso 12 habla de qué es lo que significa temer a Dios. ¿Por qué debemos temer a Dios? Y cuando tememos a Dios, el primer beneficio de vivir bajo el temor de Dios es que Él nos enseña el camino por el que tú y yo debemos andar. ¿No te gustaría eso? ¿No te gustaría que el asesor que tú tienes sea Dios quien te dice por aquí hay que ir, por este lugar hay que ir, esta es la dirección que hay que tomar? Él le enseñará el camino que ha de escoger. Segundo beneficio de una persona que teme a Jehová: gozará él de bienestar, prosperidad personal.
y su descendencia heredará la tierra. Cuando una persona teme a Jehová, su descendencia se beneficia. ¿Qué es lo mejor que le puedes dar a tus hijos? ¿Sabes qué pensamos nosotros? Una carrera, un título, una herencia. Y sí ayuda, si le puedes dejar eso, sí le va a ayudar, sí es buena cosa. Pero ¿sabes qué es lo esencial? Que él haya experimentado mientras estuvo en tu casa, que él haya experimentado lo que significa ver de primera mano a un hombre imperfecto. Pero que cada día temía a Dios. Eso es lo que necesita tu hijo. Que no le hables de cristianismo. Que te vea lo que significa temer a Dios. Verso 14. La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Observa la relación más profunda, más íntima, más cercana que tú y yo debemos tener es con Dios. Cuando nosotros tememos a Dios, es Dios quien nos dirige, es Dios quien nos prospera, es Dios quien bendice a nuestra parentela, a nuestra descendencia. Es Dios a quien llegamos a conocer, no porque nos volvemos religiosos, sino porque cada día a través de su palabra podemos experimentar una comunión tan cercana, tan íntima con Él, que Él se convierte en nuestro mejor amigo. Cuatro beneficios que llegan a obtener las personas que temen a Dios. Verso 15. ¿Recuerdas cómo empezó versículo 1? A ti, Jehová, levantaré mi alma, a ti miraré. Observa cómo termina. Mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. Mírame y ten misericordia de mí, porque estoy solo y afligido. Las angustias de mi corazón se han aumentado. Sácame de mis congojas. Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. Mira mis enemigos cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. Guarda mi alma y líbrame, no sea yo avergonzado, porque en ti confié. Integridad y rectitud me guarden, porque en ti he esperado. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. Si te pones a contar, hay 8 peticiones en estos versículos. Y en medio de estas 8 peticiones que también son transmitidas, no como la oración que hacemos para agradecer
por el pan de cada día, sino es momentos donde este hombre se postra, se humilla y está rogando y está implorando al Señor. Son 8 oraciones de ese tipo, y mientras él está orando de esta forma, solicitando 8 cosas, ya no habla de sus problemas de manera general como lo hizo en los primeros 3 versículos, sino menciona de manera específica 6 problemas que él está experimentando. Verso 15, Él sacará mis pies de la red. Estoy en peligro. Mis enemigos están allí. Mi vida pende de un hilo. Estoy atrapado. No sé qué hacer. Verso 16. Estoy solo. Y la soledad me aflige. ¿Te has sentido solo? Joven, quiero un compañero, una compañera. Y parece que no se va a dar. Estoy solo. Estoy sola. Verso 17. Las angustias de mi corazón ¿te has sentido angustiado? ¿Afligido? ¿Has sentido la congoja en tu vida? ¿Has sentido la carga del pasado? ¿De tu pecado o de algo que otros han hecho? Mira mi aflicción y mi trabajo y perdona todos mis pecados. ¿Has sentido el remordimiento? ¿Has sentido el dolor de no poder desconectarte del pasado y de haber hecho algo o de que alguien hizo algo en tu vida que no se resuelve, que todavía te atormenta? Remordimiento. Temor. Mira mis enemigos, cómo se han multiplicado y con odio violento me aborrecen. ¿Qué problema estás enfrentando? ¿Con qué estás luchando hoy? ¿Recuerdas la idea principal? No importa cuán grande es tu problema. Podemos seguir acudiendo a aquel que es bueno
es recto, lleno de piedades, lleno de misericordia y lleno de verdad. Búscale. Acude a Él. Observa toda la carga emocional que David vuelca aquí en este salmo. No está tratando de aparentar, no está tratando de mostrar que es el súper cristiano al que nada le afecta. Está abriendo su corazón e implorándole a Dios porque sus circunstancias son tremendas. Y aun cuando son difíciles, a ti, Señor, he levantado mi alma. Lo dice al principio. Y al final, porque en ti he esperado. Y aquí un detalle que no debes perderlo. Verso 22. Redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. ¿Por qué lo menciona? Ha descrito a lo largo de 21 versículos cuál es su situación, cuáles son sus problemas, sus dificultades, las cosas difíciles que está enfrentando él. En medio de eso nos ha animado y nos ha exhortado para que como él nosotros pongamos nuestra confianza, nuestra fe en el Señor. Él es el que nos ayuda, en él es el que debemos confiar. Y de pronto menciona, redime, oh Dios, a Israel de todas sus angustias. En otras palabras, David dice, no solo soy yo el que está enfrentando circunstancias difíciles, hay otros en mi pueblo que también están experimentando angustias. No eres tú solito el que está enfrentando cosas terribles. Solo a mí me pasa, solo a mí Dios me está castigando, solo las cosas complicadas de la vida, solo a mí, solo yo tengo estos problemas. La persona que está junto a ti también está experimentando cosas difíciles. La persona que está adelante tuyo, atrás tuyo, también está enfrentando cosas difíciles. No estamos solos en esto. Algunos más, algunos menos. Todos experimentando dificultades y problemas. Y todos debemos llegar a ese punto al que llegó David. Volver nuestra mirada a Él, a aquel que es bueno, lleno de misericordia, lleno de piedades, lleno de compasión, lleno de amor, y depositar nuestra confianza en Él. Acude a Él. Él es tu Padre celestial. Y Él quiere ayudarte, quiere levantarte, quiere bendecirte. Oremos. Padre celestial, gracias por la bendición, el privilegio de poder estudiar tu palabra.
Gracias, Señor, por el ejemplo de David. Gracias porque no trató de aparentar. Mostró claramente su dolor, su sufrimiento, sus problemas, sus dificultades. Pero en medio de todo eso, mostró que de manera continua te buscaba a ti, confiaba en ti, creía en ti. Padre, ayúdanos a ser cuidadosos y a no dejar que los problemas nos absorban a tal punto que perdemos la esperanza, la confianza. Ayúdanos a recordar que tenemos un Dios grande en medio de nosotros, viviendo en nosotros. A ti, oh Jehová, levantaré continuamente mi alma, Dios mío, en ti he confiado. Ayúdanos a ejercer nuestra confianza en ti. Pedimos tu bendición, Señor, en la aplicación de tu palabra. Mientras usted continúa orando, puede ser que esta mañana nos está visitando alguien por primera vez. Si ese es su caso, y usted quiere permitirme orar por usted, mientras los demás tienen sus ojos cerrados, usted puede levantar su mano y con eso me está diciendo: pastor, vengo por primera vez, ore por mí. ¿Hay alguien así con nosotros? Gracias, veo su mano. Alguien más por primera vez con nosotros, permítame orar por usted. Gracias, veo su mano también. ¿Alguien más? Para las personas que levantaron su mano, en un momentito voy a orar por ustedes, como les dije. Quisiera ofrecerles algo más, totalmente voluntario, no es nuestro propósito presionarles. Si ustedes quieren, ustedes pueden tomar sus cosas y pueden pasar a la parte de atrás. Si lo hacen, hay 2 damas allí en este momento, esperándoles. Quieren llevarle a otro lugar de la iglesia y por un momento conversar con ustedes. Es totalmente voluntario. Si ustedes quieren hacerlo, siéntanse en la libertad de pasar en este momento para atrás. Los demás están manteniendo sus ojos cerrados para que no les dé recelo de hacerlo. Es totalmente voluntario. Si quieren hacerlo, pasen nomás. Padre Celestial, te doy gracias por las personas que nos visitan. Te ruego por sus vidas, Señor. Tú conoces sus necesidades, sus motivos de oración, y yo ruego que conforme a tu voluntad, tú puedas obrar. Padre, te ruego por nosotros, tus hijos. Ayúdanos a confiar en ti, en medio de los problemas, en medio de las dificultades. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha sido bueno, bueno es Dios.